en estos programas especiales que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, ya sea alguna fecha que nos esté viendo especial, si usted tiene un ratito, si está preparando la cena, si está en el recalentado. Estos últimos días de diciembre nos la pasamos comiendo puro recalentado y para eso tenemos también un versus para ver qué pasó durante todo este 2024, que yo sí creo que es el año del Poder Judicial, sí es el año de los cambios. Vimos también la transición del expresidente Andrés Manuel López Obrador para la primera mujer presidenta de nuestro país, algo también muy histórico y que también entre las primeras acciones fue ya la implementación de la reforma al Poder Judicial. Entonces, pues ese es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Dani, Alina, Meme, Cri, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Podría decir que es el año de la batalla contra el Poder Judicial. Hay que cantarle las golondrinas al Poder Judicial, como lo conocemos. Exacto, es el año de la justicia para y por el pueblo. Hay muchas maneras, así que mejor quédese porque el programa que le vamos a compartir este martes se puso muy bueno, así que vamos a empezar con este análisis. Deje su me gusta y también sus comentarios acá abajito. Pues ya arrancamos con estos últimos capítulos del 2024 y vale mucho la pena, como les decíamos a la entrada de esta transmisión, hablar de qué fue lo que sucedió durante este año y uno de los temas que más polémica han causado, que tantos cambios están causando, pues es este que tiene que ver con el Poder Judicial. Vamos a hacer como un recuento, una especie así de recuento para tratar de entender cómo es que arranca estos cambios y cómo se están ejecutando hasta este momento la implementación que ya está en la Constitución, esta reforma al Poder Judicial y la batalla que están dando también desde la oposición. Para arrancar con esta discusión, vamos a iniciar con Alina. Alina Duarte, tú que fuiste una de las personas que este año incluso estuvo en las calles explicando de qué iba los cambios al Poder Judicial, ¿cómo fue que se gesta esta propuesta para reformar al Poder? Bueno, en realidad lo que vimos fue una serie de eventos que sacaron la conclusión, ¿no? Y que fue impulsada directamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que el Poder Judicial no necesariamente estaba sirviendo a las mayorías, estaba sirviendo a unos cuantos, y esto por una serie de propuestas que se hacen durante el sexenio pasado, que se logra, ¿no?, tener avances, se saca adelante varias discusiones y topa con pared en un Poder Judicial que logra evidenciar los nexos que tiene con sectores abiertamente de la derecha electoral, de las grandes burguesías en este país y que pues impide que haya avances sustanciales en materia como incluso la reforma energética, ¿no?, una reforma al poder electoral que pues no logran avanzar porque topan con pared en este poder pues que se pone por encima del resto de los poderes y además con argumentos que hay que recordar también y que iremos desmenuzando, con argumentos deliberadamente neoliberales, privilegiando a los sectores, al 1% de este país. Recordemos esa reforma a la industria eléctrica en donde dicen, pues no, hay que respetar el libre mercado, hay que respetar los intereses de estas empresas nacionales. Y entonces ahí es en donde se habían venido haciendo una serie de propuestas para hacer reformas en múltiples sentidos. No se logra avanzar porque se amparan y después es que se llega a la conclusión de que se tiene que hacer con la mayoría calificada una serie nuevamente de reformas, pero empezando por la reforma al Poder Judicial. Es ahí donde se forma parte de la plataforma electoral de Claudia Sheinbaum para decirle a la población, hay un interés mayor que es una reforma al Poder Judicial, porque no es posible que se estén liberando delincuentes, que la voluntad popular tenga tope con este Poder Judicial, y entonces surge este plan C, que es lograr la mayoría calificada en ambas cámaras, lograr la mayoría calificada en los congresos estatales para poder hacer estas reformas constitucionales. Se plantean al menos 20 reformas constitucionales, más algunas a las leyes secundarias, y con eso es que se hace campaña para que la gente vote. Permeó a tal grado que la gente, aún con
candidaturas totalmente cuestionables, aún con contradicciones. Sí. La gente da su voto para sorpresa de propios y extraños y terminan avalando este plan C. Es decir, se gana de manera brutal la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, se logra las 2/3 partes en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero también en al menos 17 congresos estatales. Estos congresos no necesariamente en estas elecciones, sino que esos congresos también ya se habían ganado, muchos de ellos, en elecciones pasadas. Es así como se propone una reforma al Poder Judicial, que entre otras lo que hace es disminuir de 11 a 9 ministros, reformar todo el Consejo de la Judicatura para que no sean juez y parte, ya que la presidenta del Consejo de la Judicatura es la presidenta de la Suprema Corte, que es Norma Piña en este caso. Se propone la elección de los jueces de la Suprema Corte, de jueces de distrito, estatales, locales y de las y los magistrados, en este primer momento la mitad de ellos. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se pone sobre la mesa. Insisto, si bien no es que la gente directamente estuviera en una suerte de referéndum en la papeleta votando de voto por la presidenta y por la reforma al Poder Judicial, formó parte de toda una campaña que creo que ese plan C, ¿no? Así se entendió, el decir hay un bien superior con un programa mínimo, que son estas 20 reformas constitucionales, y ahí es en donde sale, ¿no?, esto que se votó, que se logró pasar en ambas cámaras, que se vota en los 17 congresos estatales y que se hace hoy una ley que ya es parte de la Constitución. Entonces ya tendríamos que haber dejado atrás el tema de la reforma al Poder Judicial. Creo que es parte de las narrativas que se han venido sosteniendo durante estos últimos meses, que es si sigue siendo la reforma o no, cuando en realidad ya es la Constitución reformada, aplicando todo esto, ¿no?, que pasó de la manera más democrática, ¿no?, posible, y que se ha puesto sobre la mesa, pues ahora si es o no constitucional la Constitución, ¿no? Si realmente la gente la quería o no, pero es así como se llega a un momento en donde pues se dijo también en la madre de todas las reformas, y ya después vienen en cadena múltiples reformas también que ya se han elevado a rango constitucional, porque esto ha sido en cuestión de meses, hemos visto la aprobación de un montón de reformas que incluso creo no nos ha dado suficiente tiempo para ver las minucias, justamente porque el debate se ha centrado en los que no quieren aceptar, e incluso no solo no la aceptan, sino que llegaron a amenazar a la presidenta de la República con despublicar, ¿no?, echar atrás la publicación del Diario Oficial de la Federación, esta reforma que hoy está ya como parte de la Constitución, y la amenazaron con llevarla incluso a la cárcel, ¿no? Vimos esto en tiempo récord. En este programa abarcamos un montón de estos debates que se vinieron dando durante todo este año, que por fin se aprueba y pensamos que a lo mejor ahí se iba a detener, y pues no es cierto, ¿no? Vimos a un Poder Judicial muy activo, y que también hay que decirlo, producto también de esos propios privilegios, en donde veíamos que el sello de la casa era el nepotismo, los privilegios económicos, los privilegios en sus pensiones, aún incluso cuando renuncian, dicen, pues sí renunciamos, pero nos llevamos nuestra jugosa pensión, que va solo el sueldo básico entre 70,000 y 200,000 pesos mensuales, más todas estas prestaciones que obviamente superan los ingresos y las pensiones de cualquier mexicano o mexicana en este país. Que hablando me quedo con una parte que dices, que es la madre de todas las reformas, ¿no? O sea, también cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comienza a decir, el expresidente, comienza a decir en ese momento quién quiere que los jueces se elijan a través del voto popular. El Poder Judicial es el único poder que no se escoge a través de ese voto, ¿no? El Poder Legislativo lo hace, el Poder Ejecutivo también está sometido a las urnas. Entonces también a partir de esto viene la concepción de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo estaba actuando, Dani, este poder? Y también estaba jugando una faceta de oposición para que se llegara a este punto de decir, se necesita cambiar, se necesita reformar a este poder, que lo dijo ahorita de manera pues muy breve también Alina. Se estaba dando cada uno de estos amparos a partir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener los cambios que se proponían desde el Poder Ejecutivo.
Bueno, creo que ahí pienso que son 2 puntos. El primero es que creo que una de las más grandes virtudes de todo esto que vimos en este año fue que por fin se le puso nombre y apellido a un problema que sabíamos que estaba ahí, pero que no sabíamos bien a bien qué era, ¿no? Que es el funcionamiento del Poder Judicial, qué cosa con los jueces, quién juzga a los jueces, ¿no? O sea, no es que los ministros que están ahorita sean los malportados, sino que venimos arrastrando a un Poder Judicial que ha venido obedeciendo al poder político y al poder económico, y eso creo que nos ha quedado clarísimo. Aunque no pudiéramos decir, sí, está el juez, aunque no tuviéramos una conferencia de prensa que nos dijera, pasó esto con este juez que dejó en libertad a tal delincuente porque se equivocaron 5 minutos en la hora de detención. O sea, sin necesidad de que hubiera eso, creo que todos sabíamos que el sistema de justicia tenía ese gran mal, ¿no? Ese gran cáncer. Entonces, que no es el único, también hay que señalarlo, pero creo que se logra en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de decir, hay que cambiarlo porque es esto, ¿no? En gran parte de todo el engranaje de justicia atraviesa aquí el problema, entonces hay que modificarlo. Viene otra cuestión que también es la que quiero resaltar, que es, o sea, que hay mucho susto, muchas quejas por el asunto quizás de lo radical de la reforma. Pero viene una reforma que sí puede ser radical, eso no necesariamente es malo, sino a veces puede ser todo lo contrario. Pero ¿por qué estamos hablando de que es catalogado un plan C? Porque hubo 2 planes antes, ¿no? 2 planes en los que no solamente fue lo que quería hacer López Obrador, sino lo que Andrés Manuel López Obrador propuso a todo un poder legislativo donde también tenía mucho peso la oposición, no tenían las minibancadas que tienen ahorita, por ejemplo, o sea, y que optaron por hacer la huelga legislativa, ¿no? Que eso también es un episodio que yo creo que ellos quieren olvidar, están ansiosos por olvidar, porque les ha salido muy caro. O sea, justo toda esta reforma viene en gran medida por ese consejo que les da Claudio X González de decir, todo lo que venga del Ejecutivo le van a decir que no y punto, no va a haber ni discusión. Y les costó mucho, les costó en gran medida la elección. O sea, todo el problema que tuvieron de los programas sociales, esta intención que tuvo Xóchitl de decir, necesitamos que el INE diga que los programas sociales no se van a quitar, es porque justo ellos estuvieron rebotando absolutamente todo en el Congreso, ¿no? Cuando todavía no tenían las minibancadas y tenían un poquito más de músculo en el Congreso. Entonces, estamos viendo que ya no es un asunto, y eso hay que decirlo porque también es hasta cómico, pero no es tan cómico cuando escuchas a comunicadores tomarlo tan en serio, de que el problema no fue un asunto de ego de macho de López Obrador, de que se haya enojado de que la ministra Norma Piña no se levantó en un evento al que fueron juntos. O sea, no ocurrió eso. No, ¿por qué? Porque desde antes, con el presidente de la Corte anterior, con Arturo Saldívar, pues se venía trabajando bien, tanto que el presidente estaba de algún modo conforme con que desde el Poder Judicial al menos se hablara y al menos se admitiera que se padecían problemas como principalmente el nepotismo y el acoso, ¿no? Que fueron como los 2 grandes problemas que quiso abordar Saldívar. El presidente estaba conforme con eso. ¿Era realmente insuficiente? Sí. O sea, pero creo que el presidente en ese momento demostró que le bastaba. Llega el cambio de poder en el Poder Judicial, y no solamente es ya el no reconocer que se padecen esos problemas, sino es dejar de atenderlos como lo estaba haciendo Arturo Saldívar, e incluso pues regresar con este tema de pues ser un poco cínicos. Piña empieza a contratar a gente cercana a García Luna. Lo de García Luna creo que también no se dimensionó de la manera como debía haber ocurrido, pero o sea, teníamos que el hombre estaba siendo considerado culpable de narcotráfico y aquí descongelándole las cuentas, cuando a la par tienes a gente cercana a García Luna trabajando en el círculo cercano a la ministra presidenta de la Corte, ¿no? O sea, son cosas que uno no tiene que ser demasiado mal pensado como para decir, ahí está ocurriendo un gran problema, ¿no? Ahí hay un gran problema que debe ser atendido. Entonces,
creo que aunque se espanten de lo que está ocurriendo con esta gran reforma, sí estamos atravesando por el terreno de lo novedoso, ¿no? O sea, sí, totalmente una reforma no está en una boleta, pero creo que como nunca en la historia la gente había estado tan metida en un proceso completo, o sea, desde el inicio hasta el momento en el que estamos hablando de qué carajo es una impugnación, cómo un juez puede impugnar, cómo va a haber un proyecto que va a determinar si se puede, si el Poder Judicial puede legislar, ¿no? Como lo decía también ya la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días. Entonces, creo que eso es lo que tampoco han terminado de entender. Alina hablaba que es han sido varios eventos al hilo, y son, creo yo, varios eventos muy desafortunados en donde no han terminado de entender que sí, una reforma no está en la boleta, pero estamos siendo testigos de cómo la gente sí está votando por algo, no explícitamente, pero sí está haciendo uso de su poder político para decir, yo quiero esto, ¿no? O sea, sí estoy votando por una presidenta, sí estoy votando por un partido, pero también quiero una reforma, ¿no? Entonces eso creo que les ha costado mucho trabajo comprenderlo. Y yo creo que no va a ser ni la primera ni la última vez que lo vamos a empezar a ver, ¿no? O sea, lo de la reforma eléctrica va a volver a repetirse. ¿Por qué? Porque la gente ya entiende términos como lo de soberanía, ¿no? O sea, la gente ya padeció una reforma energética que fue la de Enrique Peña Nieto, que fue empezar a desprenderse absolutamente de todos sus recursos naturales. Ya vio lo que ocurrió, ya vio cómo no funciona, ya vio cómo son reformas que simplemente funcionan para seguir con la corrupción de un grupo en específico, y ahora ya quiere ser partícipe también de esos otros procesos que le habían sido negados antes. Entonces, yo creo que a los que lleguen, tienen que llegar pues ya muy bien convencidos de que estas nuevas figuras de participación ahí están, que no están contempladas. Perfecto, lo entendemos, pero eso no significa que no existan, ¿no? Entonces, creo que sí fue uno de los grandes logros de la administración de López Obrador, de decir, es esto lo que se tiene que cambiar de entrada, al menos de entrada, porque ya nos toca a todos los demás también decir, no es lo único, como siempre lo hemos dicho. No va a haber una gran reforma al Poder Judicial sin una gran reforma a las fiscalías. Eso ya, aunque suene cliché, hay que decirlo y hay que repetirlo permanentemente. No. Pero o sea, creo que así hay que continuar, ¿no? Poniendo nombre y apellido a los problemas que ya sabemos, no dar por hecho, es que ya, sí, es corrupción, sí, es que no hay justicia en México. No, vamos a ponerle nombre, apellido y rostro a esos problemas, y hay que irlos modificando. Entonces, o sea, es un año que fue muy turbulento, pero sin duda nos deja muchas lecciones, no solo para lo del Poder Judicial, sino para todo lo que debe reformarse. Sí, porque también a la par que se estaba dando esta propuesta, que se comenzaban con estas discusiones de se necesita reformar al Poder Judicial, también estuvo toda esta campaña para elegir al sucesora, ya sabemos ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum. También esto fue un distintivo de la campaña que tuvo ella, ¿no? O sea, divulgar esta información, decirle a la gente de qué iba la reforma al Poder Judicial. Hablábamos hace un momento, ¿no? Este tema también con Alina de decir, bueno, es que se tenía que salir a las calles para explicar y decirles por qué se necesita reformar, además de todo el trabajo que ya se venía haciendo en las conferencias de prensa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cómo fue también todo este trayecto para seguir concientizando a la gente para que votara, y todo esto se viera reflejado en un plan C que terminamos este 2024 con la reforma al Poder Judicial decretada en la Constitución? Es uno de los temas que más hemos estado platicando en varios versus de este año. Entonces, la evolución del asunto judicial, de hecho, eran temas que tocábamos desde que iniciábamos versus. Cómo es que el Poder Judicial era la oposición, cómo es que el Poder Judicial era la última herramienta de la oposición, y hoy creo que se ha consolidado el Poder Judicial como la oposición ante la ausencia de una oposición política o partidista. Tienes a un
Marco Cortés, recordemos los planes B, ¿no? Lo que fue el plan B de la reforma eléctrica, lo que fue el plan B de la reforma electoral, que eran planes que impugnaban o que buscaban declarar inconstitucionales partidos políticos, llegaban a la Suprema Corte y eran entonces declarados inconstitucionales por la forma y no el fondo. Nunca entraron a la discusión a fondo de el contenido de las modificaciones, que en ese entonces no eran modificaciones constitucionales, porque las constitucionales no pasaron, eran modificaciones a normas y leyes secundarias que sí podían ser interpretadas y analizadas a fondo por los ministros de la Suprema Corte y decidieron no hacerlo. Entonces, si vemos, por ejemplo, esos dos justos ejemplos, que no son los únicos, porque si nos vamos a años pasados, antes de esta administración, encontramos graves incongruencias con lo que hoy hacen o están haciendo los ministros de la Suprema Corte y lo que antes nunca quisieron hacer, porque es un tema de voluntades y es un asunto político, no jurídico. Entonces, los ministros de la Suprema Corte han tomado desde hace muchos años, creo que es el problema central, que siempre tomaron un rol político, pero nunca lo dijeron. Es más, hoy incluso viendo sus renuncias, viendo las decisiones que toman, sus posicionamientos en foros, viendo que hoy ya los obligamos a salir a hablar, a salir de esa sombra que los mantenía pues bastante resguardados o protegidos al amparo de, aunque son servidores públicos, no decían nada y estaban como en lo escondidito, aunque hoy los obligamos y están hablando y claramente los escuchas con una inclinación política, claramente escuchas una inclinación ideológica, claramente escuchas un posicionamiento político y no jurídico, no lo quieren decir. O sea, siguen en ese de no lo quieren decir. Antes era un poco más disimulado, hoy ya no es disimulado. Ni sus posicionamientos, ni sus discursos, ni sus resoluciones, ni mucho menos sus propias posturas en redes sociales no son jurídicas, no son balanceadas, son políticas. Entonces, ese es el centro de todo este problema, porque es algo que de hecho recuerdo varios lo cuestionábamos de por qué hasta ahora, ¿no? O por qué fue tarde, fue ya el último jalón de la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y es la batalla con la que entra la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, es el cierre y la apertura del segundo piso, que es esencial. Pero es que sabíamos que era esencial desde que llegó Andrés Manuel en el 18. Recuerdo preguntárselo en la mañanera y él creo que de esas autocríticas que él se hizo. Porque recordemos que cuando le preguntaban al presidente ¿y cuál sería esa autocrítica? Decía, no, eso se lo voy a dejar a la oposición, para eso están, ¿no? Pero de las autocríticas que se hizo, aparte de la del Segalmex, fue esa. Porque recuerdo que al inicio, en 2020, yo le preguntaba, ¿y qué va a pasar con los ministros de la Suprema Corte? ¿Va a haber una reforma? ¿Qué va a pasar? No me acuerdo de eso. Y él juraba, porque es que se lo pregunté y me acuerdo perfecto de la escena. Todavía ni siquiera nombraba a Yasmín Esquivel. Estaba estaba en el lapso, estaba el periodo de Yasmín Esquivel, o de esta terna, ¿no? Y recuerdo que justo le pregunté, ¿va a haber una reforma al Poder Judicial? Es más, ya me acuerdo el contexto, fue cuando Saldívar y Monreal hicieron la reforma judicial, que se quedó como muy administrativa, esa reforma. En ese contexto de esa reforma se lo pregunto al presidente en la mañana y le digo, a ver, ¿qué va a pasar? O sea, se buscará una reforma más profunda, más amplia, porque esa es una cosita de nada, ¿no? Muy corta. Ni siquiera, o sea, realmente una reforma administrativa. Sí significativa para algunos temas, pero administrativa. Entonces se lo pregunto y él dijo no. O sea, no planteaba en ese momento hacer una reforma profunda, porque él de verdad creía que nombrando o teniendo esta posibilidad de los ministros que él pudiera proponer en las ternas, ellos iban a hacer la diferencia. O sea, esa visión de Andrés Manuel, de toda la vida, de decir vamos poco a poco, porque el cambio debe de ser de conciencia, y para que sea de conciencia tienes que hacerlo profundo, y necesitas gente, no puedes hacerlo solo, no es solamente con el manotazo en la mesa, esa ideología la mantenía en ese entonces. Así empezó su administración, que el cambio en el Poder Judicial iba a ser a través del nombramiento de los ministros que a él le correspondían por ley, jugando con ese rol de decir, la ley es tal cual y voy a jugar con esas reglas y van a ver que puedo hacer una diferencia. Y prácatelas, ¿cuál diferencia no pasó? Fue Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y hasta la última, que es Lenia Batres. Y todavía creo que
no sé si ustedes, pero al menos yo todavía cuando dijo Loretta, dije, bueno, creo que Loretta puede hacer una diferencia, porque Loretta había estado fundadora de Morena, estuvo en la construcción de las mesas de paz cuando inicia la administración, y entonces, plop, sus primeras declaraciones cuando llega es que no se va a reducir el sueldo porque es un sueldo digno, más de 300,000 pesos. Y tú volteas y dices, bueno, pero no, Loretta era cercana, ¿qué pasó? Entonces, si nosotros vimos eso, ahora imagínense desde ese rol del presidente decir, ah, caray, ¿no me funcionó? ¿No me funcionó? Imagínense la historia, o sea, si al menos de esos ministros que listabas, esos 3 se hubieran quedado del lado... hubiera sido sí. diferencia. O sea, si su estrategia hubiera funcionado, hoy Alcántara Carrancá no habría presentado ese documento, Margarita Ríos Farjat habría votado en una conciencia, porque creo que es también un mito y hay que desmitificar esto. Los ministros de la Suprema Corte ni son perfectos y no son apartidistas. Sí, nada de independientes. Pues lo que decías al principio, todo tiene que ver con política, por más que traten de decir son que no entes son parte. políticos. Uh-huh. Vean cómo entró Lainez Potisek. Lainez Potisek trabajó muchísimos años en la Procuraduría Fiscal, no en una administración, en varias administraciones, y le hicieron una carrera judicial para nombrarlo ministro de la Suprema Corte con Peña Nieto. ¿Qué pasó con Ortiz Mena? Otro que también estuvo años trabajando en la Administración Pública Federal. O sea, los volteas a ver y dices, bueno, ¿y la carrera judicial que tanto defienden, dónde me la dejan? Lainez Potisek fue extremadamente criticado por las barras de abogados porque dijeron, este hombre no tiene carrera judicial, ¿de qué me están hablando? Y hoy esas mismas barras que lo criticaron salen y lo defienden. La ministra Norma Piña, criticada por el PRD. Vaya, las declaraciones de Ríos Peter en su momento fueron las más, creo que todos las retomamos cuando la nombran o cuando estaba en la terna de ser presidenta de la Suprema Corte. Las críticas que también le hicieron las barras de abogados a Norma Piña cuando estaba en la postulación para convertirse en ministra de la Suprema Corte por su incapacidad, por no tener buenos resultados en su circuito. O sea, todas esas críticas existieron en la administración de Peña. Y volteas y dices, en la torre. Y cuando regresas a ver las ternas de Lainez Potisek y de Norma Piña, estaban todavía peor. O sea, eran los mejorcitos de esas ternas. Pero cuando volteas a ver quiénes eran los que estaban detrás, pues atrás de Lainez Potisek estaba Videgaray y atrás de Norma Piña estaba Osorio Chong. Entonces, ¿de dónde me sacan la independencia? O sea, hoy lo que pasa, y creo que esa es la reflexión más profunda de todo esto, además de las mañaneras y demás, es que se rompió esa burbuja que mantenía muchas cosas que sí existen, como en un secretito. Como que la gente, vuelven a jugar mucho con la inteligencia de la gente, de creer que la gente no sabe, que la gente no se enteró, que la gente no tiene la inteligencia o la capacidad de darse cuenta de esos pequeños detalles, cuando claro que los tienen. Por supuesto que la gente se daba cuenta, criticaba, que no estaban tan politizados o que no había tanta participación. Por supuesto, hoy sí existe. Entonces creo que esos son, digamos, los balances originales que volteas a ver, porque un presidente sabía que tenía que hacer una modificación, pero creyó que podía hacerlo de una manera más tranquila, más profunda, entendiendo que era un poder que a él no le tocaba y que dentro de lo que marcaba la ley, él podía poner a personas y pensando que esas personas podían hacer una diferencia y luego darse cuenta que no la iban a hacer y que fue hasta su última apuesta con Lenia Batres que se rompió ese equilibrio, que se empezó que se mantuvo incluso con gente que él propuso en la Suprema Corte, y decir, es que no va a funcionar, porque incluso en quienes yo confié que iban a hacer algo diferente, se fueron con el mismo juego. Entonces, es decir, creo que no hay de otra, y es hacer una reforma que pudo todavía ser más radical, claro, porque se pudieron aventar, en vez de hacer una elección de manera democrática, hacer auditorías a todos los del Poder Judicial y decir, todos los que tengan acusaciones, señalamientos, se van. Pudieron haberlo hecho y hubiéramos estado muy contentos con esa decisión incluso, pero no. Es más, dejaron el transitorio donde les permiten renunciar e irse con lo proporcional de su pensión. O sea, les están permitiendo incluso postularse para poder concursar en un pase automático a la elección. O sea, es inédito ver todavía que están estos, es que es la dictadura. Y dices, ¿cuál dictadura? Te están dando condiciones para que
avances, te están dando condiciones para que te mantengas, te están dando condiciones hasta para que salgas pensionado, muy bien pensionado, si es que no quieres mantenerte o si no quieres entrar en la elección. Pero ¿y luego? No es que es una dictadura. Pero qué falta ver estos antecedentes que sí existen, que han existido y que minimizan mucho con él. Es que Piña no se levantó o no le aplaudió. No. Y eso molestó al dictador. Sí, es como lo de la mamá del Chapo, ¿no? Ajá. Pero incluso ahí, en la parte que dice Meme, ¿no? De no hay neutralidad ni parcialidad, basta recordar también, incluso un sexenio anterior, el rol que jugó la Suprema Corte de Justicia, que por donde se le mire, en realidad pasaron también las reformas constitucionales, este Pacto por México. Y en Fast Track. Que en realidad, en Fast Track, pero no solo en Fast Track en los congresos, sino también en la Suprema Corte de Justicia, que fue pues parte cómplice esencial de la aprobación del desmantelamiento del poco estado de bienestar, de los bienes, o sea, estaba una reforma educativa que prácticamente era una reforma estrictamente laboral, una reforma laboral también que eran retrocesos para las conquistas de la clase trabajadora en este país, y también una reforma energética, ¿no? Que entregaba los recursos al mejor postor. Y todas estas no solo pasaron por la Suprema Corte de Justicia, sino incluso en estados donde, por ejemplo, el magisterio disidente tiene bastante fortaleza, como lo es la sección 22 en Oaxaca, la sección 18 en Michoacán. Esos, no sé si recuerdan que postergaron un montón la aprobación de esto y que solo se logró la imposición de esta reforma educativa a través de la represión, pero incluso el propio presidente Peña Nieto en ese momento lo que hace es impugnar y meter cuanto recurso posible para que se lograra imponer esa reforma en los estados donde no pudo aprobarla. Y la Suprema Corte de Justicia dice, sí, a toda madre, tiene todo el derecho Peña Nieto a hacer lo que le da la gana y poder presionar. Y bueno, fue represión aquel, si no mal recuerdo, 13 de septiembre de 2013 en el Zócalo. Yo estaba cubriendo en ese momento al magisterio y recuerdo que fue brutal, ¿no? Esa represión, luego se dio en el Monumento a la Revolución. Bueno, fue terrible, pero también con la consideración de una Suprema Corte al servicio directo de Peña Nieto, ¿no? Cosa que no está pasando ahora, que se están revelando y que no tienen por qué recibir órdenes, pero que hoy están diciendo que ellos son contrapeso, que ellos no sé qué, cuando no lo fueron ni de chiste, fueron tapete directo y legitimadores directos de reformas que son contrarreformas que atentaban en contra de la nación, en contra de la clase trabajadora de este país, y ahí no chistaron, ¿no? Ahí avalaron cada una de esas reformas que desmantelaban las conquistas, los derechos, la democracia, lo que ustedes quieran. Y hoy están argumentando exactamente lo contrario para no aprobar, ¿no? Están hablando de una rebelión y demás. Rebelión la que se trató de dar en las calles cuando protestamos y además nuevamente llevándolo a la complicidad de los medios de comunicación, porque criminalizaron al magisterio a más no poder, criminalizaron a los normalistas, criminalizaron a cuanta protesta hubo, ¿no? De huevones no bajaron durante décadas, sea el magisterio, sea el ESME, sea los normalistas, sea quien sea, los medios también tienen nuevamente responsabilidad dentro de todo eso. Entonces, no, la Suprema Corte de Justicia está sacando de la manga argumentos que jamás quisieron aplicar. Es que también veíamos al inicio de este año cómo se va dando toda esta concientización para llegar al Plan C. Vimos la manera en que salieron a las calles a defender esta reforma al Poder Judicial, se explicó, pero del otro lado también empezamos a ver cómo se está empezando a gestar esta última batalla que están dando, ¿no? Pareciera desde el lado de la oposición. Vimos cómo se organizaron para que los trabajadores del Poder Judicial iniciaran un paro para que cada uno de los recursos legales que ellos sí querían admitir, sí estaban procesándolos, pero todos los que tenían que ver con el freno a esta reforma al Poder Judicial. Ahorita también mencionabas, Alina, pues cuando les conviene sí quieren aplicar y cuando no, no. Cuando también se habló de la inconstitucionalidad de varias de las reformas de Enrique Peña Nieto, ahí sí dijeron, no podemos meternos, no podemos hacer cambios nosotros a la Constitución porque ya está dentro de, ¿no? Hace un momento también Dani recordaba las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede legislar cuando hemos visto que este poder legisla.
Y creo que esa es una batalla que se estaba gestando también y que ahorita ya la vemos que se concreta para tratar de decir, ya no vamos a analizar la forma, porque eso lo vimos en el sexenio pasado, eso fue la manera en que estábamos deteniendo cada una de estas... ¿Mande? Tirando. Sí, tirando cada uno de los cambios, ¿no? De las iniciativas que ya pasaban. Entonces, ahora se fueron por el fondo. ¿Cómo es que se atreven también a hacer estos cambios y de decir, yo tengo el poder para poder cambiar? ¿Cómo se da también esta apertura de los ministros para meterse a analizar el fondo, Dani? Porque básicamente están diciendo, yo soy aquí la persona que sabe interpretar la Constitución, que sabe defenderla, pese a que en algún momento dijeron, no, yo no me puedo meter a analizar la inconstitucionalidad de estas reformas. Sí, es sacarlos por completo de la zona de confort, ¿no? O sea, y creo que es también que admitan que ya les tocaba estar en el ojo público. O sea, siempre ha sido tener al presidente, ahorita a la presidenta, analizando sus palabras, qué dicen. Hemos avanzado con ya estar monitoreando las cámaras, ¿no? Así de, a ver qué están haciendo en el Senado, qué están haciendo en Cámara de Diputados, qué es esto de la Jucopo, qué es esto, o sea, cómo se componen, y empezar a decir, no, ahí está pasando algo raro, o sea, pero, o sea, ahorita al poder al que mejor le había ido era al Poder Judicial, o sea, con su bajo perfil, si quieren algunos, pero, o sea, eran los que menos escrutinio tenían, ¿no? O sea, podían hacer lo que quisieran, o sea, y ahorita ejemplos no paramos, mencionaban los de la época de Enrique Peña Nieto, pero nos podemos ir a lo de Felipe Calderón, a lo de Vicente Fox, o sea, de sexenio a sexenio venían haciendo exactamente lo mismo. Además, el hecho de que estuvieran un ministro 15 años en el puesto, pues les garantizaba al menos estar casi 2 sexenios en el mismo puesto, haciendo lo que quisieran porque nadie les preguntaba absolutamente nada. Perdón, Dani, y justo ahí lo que mencionas es criticar también la supuesta autonomía que ellos mismos han dicho, sí, ¿no? No sé si es como este asunto abogadil, que no quiero solamente resumirlo a eso o minimizarlo a eso, pero sí es parte de una sensación, como poder que siente que tiene la élite de decir, sí, está muy bien que seas diputado, pero hay niveles entre poderes, ¿no? O sea, de decir que hay una élite dentro de la élite que es la que puede tomar las decisiones correctas, que es también lo que venía diciendo Meme, ¿no? O sea, decir, si no eres muy tonto, no sabes ni lo que estás votando ni lo que estás aprobando, pero estoy yo para salvarte, con su complejo de Superman, ¿no? Así de, estoy aquí, no te preocupes, estoy aquí abogado, ministro por ti. Ya llegué. Sí, ya llegué. Aquí estoy. Mi toga y yo te vamos a salvar. Mi toga. En vez de capa, exacto. Mi capa es mi toga es mi capa. Sí, ahí te voy. No. Entonces, pero también eso ya se les está desgastando mucho, claro, ¿no? O sea, ya yo creo que no les va a durar ni un sexenio más, ¿no? El hecho de que pues ya se tenga que votar por los ministros, por los jueces, por los magistrados, pues nos va a llevar justo a ese tema de decir, bájate del pedestal en el que estás, de ese pedestal de impunidad, de ese pedestal de soberbia, y ahora sí rinde cuentas, ¿no? O sea, porque fueron décadas en las que se manejaban en lo oscurito. O sea, ¿por qué generó tanto escándalo lo que tuvo que revelar Arturo Saldívar en un documental de Netflix sobre el caso de Florence Cassés, de que estuvo siendo amenazado por Felipe Calderón? ¿Por qué lo tuvo que decir? Primero, pues en un documental de una plataforma privada. ¿Por qué lo tuvo que decir casi 15 años después o más? ¿Por qué no hay una forma en la que un ministro diga, a mí me estuvo amenazando un presidente? O sea, y solamente quedó como algo meramente anecdótico, ¿no? Que sí generó polémicas, estuvo hablando de eso 2 semanas y se acabó. Cuando pues estábamos hablando de que podría ser la muestra de cómo los presidentes también, aunque pongan a sus propios ministros, presionan a estos, ¿no? Y quieren hacer que el Poder Judicial les sirva. O sea, ahí teníamos un claro ejemplo.
pero que quedó como simplemente un capítulo de Netflix, ¿no? De un documental. Literalmente. O sea, literal quedó, ¿no? O sea, qué triste. Entonces, Sí. Entonces, creo que es un gran problema que teníamos, pero pues si ya un ministro que después resulta ser presidente de la Corte no es ni siquiera capaz de decir o no tiene la capacidad de darle causa a una denuncia, entonces, ¿de qué justicia estamos hablando que había en este país? ¿No? ¿O de qué independencia estamos hablando? ¿No? Entonces, se caen muchas máscaras, pero es muy bueno lo que ocurrió, aunque va a destapar muchísimos más problemas, sobre todo para la presidenta, ¿no? Porque ya le deja, al menos en toda esta... en ser hermanos de causas, el Poder Judicial, la derecha con los medios de comunicación, ya se le queda la etiqueta de autoritaria. Y eso lo tuvimos porque durante semanas hemos tenido a los columnistas diciendo que es una autoritaria. Ya cuando se repite en todos lados dices, eso no es orgánico, ¿no? Ya sabemos por dónde va el asunto. Entonces se va a ir repitiendo y se va a ir reforzando y se le van a ir sumando los adjetivos. Entonces esta sería la primera batalla. Sí es una gran batalla, muy fuerte. No entra Claudia Sheinbaum simplemente a Palacio Nacional como así de, bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Aclimatándose, no, entró a lo rudo la presidenta, pero creo que es la primera de varias batallas más que se avecinan, pero que se tenía que dar tarde o temprano, más tarde que creo temprano. que lo ha hecho muy bien también, ¿no? O sea, en ese sentido yo vuelvo a insistir programa tras programa, así sea fin de año, en insistir en que yo creo que ha habido una consolidación de, bueno, no sé si ustedes coincidan o no, pero a mí me parece que Claudia Sheinbaum evolucionó tremendamente en el último año, primero como jefa de gobierno, ¿no? En donde pues sí es muy consciente de las prioridades de la ciudad, se enfoca en varias políticas públicas y demás, y lo hace bastante bien. Creo que nadie está hablando de que hizo una mala gestión hoy en día. Después como candidata, yo en algún momento dudaba porque veía que los otros perfiles en la interna de Morena estaban como que ya puestos y asumidos en la presidencia, y déspotas, misóginos, ¿no? Diciendo, ay, la señora y demás. Y al final, ya cuando asumen las últimas de la carrera, ya la contienda presidencial, pero sobre todo como presidenta electa, creo que hay una consolidación de ella como figura, ¿no? Diciendo, a ver, vamos a ir por acá, al grado de que en la transición se da y nadie está preguntando, ay, o diciendo, Andrés Manuel lo habría hecho mejor, o sea, eso no pasó. Uh-huh. Y eso significa también que está poniendo los acentos en esta mala concepción que se tenía de el poder radicado en las togas, en la Cámara de Diputados, porque hoy sí se sigue acentuando la noción de qué es el pueblo, ¿no? Incluso cuando la Suprema Corte de Justicia y sus ministros alegan al pacto social, alegan al poder popular, o bueno, más bien al constituyente, en realidad lo que se ratifica desde la presidencia es, a ver, el poder originario radica en el pueblo, no en el poder judicial, no en el poder, sí, son expresiones de una república federalista y demás, pero al final el acento se sigue poniendo ahí, y creo que es parte de esa victoria que se sigue teniendo en esa revolución de las conciencias, en ese fortalecer las bases de esa cuarta transformación que no se tenía hace 6 años, ¿no? Y yo creo que ahí ha sido muy exitoso, porque al alegar y al seguir descubriendo que el poder judicial, a ver, no, el poder es el pueblo, ¿no? Y así sean también incluso los congresistas y demás, no hay una élite en la élite. Uh-huh. Y estos sí habían estado insistiendo en que ellos estaban no solo por encima del pueblo, por encima de lo que votaron, por encima del poder en los congresos y por encima incluso de la presidenta, al grado, insisto, de amenazarla con llevarla a la cárcel. Uh-huh. Entonces también ha sido muy bueno esta alianza, sí, que han establecido el Poder Judicial como voceros oficiales de una derecha que no logra anclarse como un proyecto, que no tiene nada que ofrecer ni en las elecciones, ni ideológicamente, y el Poder Judicial pues lo lanzan, ¿no? A decir como, ay, pues a ver, el último salvavidas, y entonces manotearon durante todos estos últimos meses sin lograr permear en el sentido común. Al contrario, lograron hacer que la gente se pusiera, si dudaban con este paro, lograron que la gente estuviera en contra de ellos. Que es como, oye, ¿quién te crees para venirme a cerrar
todo el poder judicial y no querer trabajar y seguir cobrando? ¿O quién te crees para renunciar? Pues renuncia y vete. Más no te esperes a que te vas a llevar, ¿no?, estos sueldos millonarios contigo y diciendo como, no, ya no vamos a participar, o sí vamos a participar, pero estas renuncias de verdad son grotescas. ¿Quién en este país está ganando una pensión entre 70,000 y 200,000 pesos solo del sueldo, más todas las prestaciones que equivalen nuevamente a cientos de miles de pesos que no gana nadie? Sí, pero todavía las cartas de renuncia le ponen, pero dejo en claro mi inconformidad. Y siendo congruente. Y siendo Además, congruente. con la Constitución. Con la Constitución vigente. ¿con quién? Aparte, con la Constitución vigente. Yo no sé exactamente a qué Constitución se refieren. Si a la que ya está reformada, que incluye ya las la de modificaciones, 1800, o a la de 1800, a la de 1917, Pues o a la de exactamente 17, igual. que es a la que les encantó. Y dices, híjole, es que, o la del 96, no sé. Pero el cinismo absoluto Sí. en estas renuncias de decir, bueno, me voy, pero sí respeto esta parte, pero como la voy a derogar, entonces mejor solo con la otra. Y dices, ¿qué obscenidad es esa? Entonces, a mí me parece maravilloso que se hayan anclado este famoso fuera máscaras, de decir, Sí. ¿de qué lado estás? No hay neutralidad, no hay imparcialidad, están de un lado de la historia y se van a llevar, o sea, además es muy simbólico, ¿no? El decir, siempre les dicen se van a ir al basurero de la historia, pues sí nos vamos, pero con unas jubilaciones maravillosas. Dinero donde no lo voy a extrañar. Pero con tanto dinero que no me va, no Sí, me, sí, no me va a doler. regresar. No, Córreme, pues, al fin Pero que ya justo me en ese iba. sentido, Meme, o sea, ya al final de este 2024 lo que vimos es el fuera máscaras, el ya estar protegiendo sus privilegios, estar ellos juntos como lo que han sido también, o sea, la oposición mostrándose, pero además también con esta escenografía, con esta danza, coreografía, en la cual tanto medios de comunicación, organizaciones internacionales buscan tratar de destituir a la presidenta de la República, que eso es lo que se quiere llegar, ¿no? O sea, veíamos todas estas prácticas con la intención de decir, este es un régimen autoritario, esta es la dictadura a la cual no queremos acceder. Entonces, ¿cuál es el poder que al final en estos meses comenzamos a ver de la oposición? Porque ellos saben que tenían que echar estas canicas ya para jugar, porque si no, no van a tener de más fichas, lo dijo Dani hace ratito, ¿no? O sea, era esta batalla o ya no hay otra más, porque van a reformar el Poder Judicial, un poder que había estado tomado por años. Es que me da mucha risa porque ¿cuáles fichas? Pues ni tienen. El Poder Judicial era la ficha. Era Y la el última juego. carta que jugaron. Exacto, era el juego. Pero creo que volvemos a lo que hemos estado platicando constantemente, han subestimado el poder del pueblo. En el 2021, la elección del 2021 para la oposición fue, una panacea. Ellos juraban que esa elección ya era la derrota definitiva de Morena. ¿Por qué? Porque ganaron la mitad de la Ciudad de México. Perdieron un montón de cosas, pero ganaron la mitad de la Ciudad de México. Y porque lograron, porque aparte ellos lo vendieron así, se acordarán que logramos frenar la mayoría de Morena en el Congreso. Cuando te pones a ver los números, en realidad no lograron nada. Lo que pasó en el 2021 es que ya no había partidos que sí habían entrado con Morena en el 18, ¿no? Como el Encuentro Social. Esos partidos ya no existían. Entonces, cuando le quitas esos partidos, cuando desaparecen, pues desaparece un partido más, ¿no? Una fórmula más. El partido que se suma es el Partido Verde, que no estaba en el 2018 originalmente con la alianza, pero no era suficiente. Faltaban uno que otro voto. Porque creo que eran 30 votos los que faltaban en el 2000, por ahí 20 y tantos, 30 votos los que faltaban. Pero así que digas, híjole, que esos 20, 30 votos coincidían con los legisladores del Encuentro Social que ya no estaban. Entonces, cuando volteabas y escuchabas sus argumentos, del 2021 para acá, lo que más escuchamos de Marco Cortés y de Alejandro Moreno Cárdenas e incluso de Chucho Zambrano era, ganamos. Y tú volteabas a ver, no sé. Qué ternura Jesús Zambrano. Volteabas a ver ¿Quién? Sinaloa, volteabas a ver Sonora y tú así de, híjole, es que ya perdieron esos estados. No, ganamos. Y cómo vean, es que mantuvimos Durango. Y luego volteabas, es que nos quedamos con Chihuahua. Nos quedamos con Aguascalientes. Ok, pero ¿y qué pasó con Hidalgo? ¿Y qué pasó con Oaxaca? ¿Y qué pasó con el Estado de México? No, ganamos. Perdieron los estados con mayor votación. Pero ellos habían ganado. Entonces, por un momento creo que todos estuvimos como con la duda de, ¿es neta o solo es como el discurso motivacional?
Y nos mantuvimos como con esa duda, algunos, yo incluida, pensé, no, están jugando, o sea, no van a decir públicamente que están de la patada, ¿verdad? Porque además sacaron esta imagen de nos quedamos con la parte que sí paga impuestos, Ajá, no con los que de programas sociales. En ¿no? la Ciudad de México, estos los que sí pagan impuestos. Y decía, si Iztapalapa no paga impuestos, híjole, más no sé en qué Ciudad de México vives, pero bueno. Y entonces volteabas a ver todos sus análisis, decías, es broma, ¿verdad? Llega la elección del 2024 y están con exactamente el mismo trinche discurso. Y yo, todo bien en casa. Volteabas a ver la aprobación de Andrés Manuel, volteabas a ver las encuestas, un montón de encuestas, y ellos sacaban más y cólera. Y yo así de, no es cierto, o sea, pero no, sí creían. Entonces, ellos cometieron el error que históricamente cometieron. Subestimar y minimizar al pueblo, lo insultaron, lo ofendieron, lo ningunearon, no, para ellos no valía, o sea, se aventaron una, pero épica, de ahí que rescató la última respuesta que da el presidente del consejo que le da a los nuevos políticos de decir, si no es suficiente con querer al pueblo, no lo ofendan y no lo ninguneen. Y eso es exactamente lo que hicieron en la oposición. Entonces, el poder ellos no lo tienen. No me vas a decir qué Exacto, hacer. tú no me vas a decir qué hacer, ¿no? Tus consejos a mí no me importan. A ver, bola de mensos, Ajá, voten por mí. exacto. Y luego volteabas y ves es que es de verdad bizarro. Ves las Ya se enojó meme. Es que espérate, es que esto es muy chistoso. ¿Ves las contradicciones? Claro. O sea, están como en una amnesia bipolar muy curiosa. Porque primero pasaban de odiar los programas sociales, decir que habían votado por ellos, no aprobar o no querer aprobarles presupuesto a programas sociales que en la Constitución ya decían que tenían que ser progresivos, entonces querían frenar los programas sociales. Llegan las elecciones e insultaron a la gente, a los simpatizantes de Morena, diciendo que los habían comprado con los programas sociales. Luego dicen que ellos eran los creadores de los programas sociales. Luego le piden al INE que haga una campaña para que digan que no por los programas sociales, si votan por otro partido los van a perder, cuando eso está claro en la Constitución. Y luego termina la elección y dice Marco Cortés, es que caímos en el error, en la trampa de los programas sociales. Dices, hermano, o sea, es que no han entendido nada. Y ese es exactamente el error que han estado cometiendo desde el 18, desde antes, pero que lo han ido haciendo más evidente en este momento. Entonces, sí, su última carta es el Poder Judicial, y cuando sale el pueblo, que es, yo lo voy a votar, no, espérate, porque ya vieron qué les pasó en el 18, ya vieron qué pasó en el 21, ya vieron qué pasó en los estados, ya vieron qué pasó en el 24. Le tienen pavor al pueblo, le tienen pavor al pueblo. Y lo quieren ofender diciendo que aceptan limosnas, migajas, cuando son derechos constitucionales. Entonces, quieren que sus derechos los tome la ciudadanía, o que sean, es que te están dando dádivas cuando los expertos en dádiva electoral eran ellos. Quiero recordarles el Programa Nacional Carretero, que era condicionado dependiendo si el Estado votaba o no por el PRI. Quiero recordar los programas de Prospera. Quiero recordar todos estos programas. Se acordarán de las famosas televisiones que en su momento salieron con Peña Nieto, de no sé qué México. De la transición digital. Esas televisiones las escondían en las elecciones para sacarlas en las madrugadas y dárselas a las lideresas de las colonias para que las repartieran como si fueran toppers. O sea, volteas y dices, ¿de dónde? O sea, todo lo que ellos hicieron durante años no les ha caído el 20. El pueblo sí lo sabe muy bien. El pueblo hoy sabe que sus programas sociales son derechos constitucionales que no les va a arrebatar nadie. Gracias a ellos, no. Ellos los ofenden. Entonces, ¿por qué tanto pavor al pueblo? Porque saben que no lo tienen, porque saben que no pueden ni siquiera acercarse y decir, vamos a convencerlos, porque ¿con qué van a convencer? Y luego se quejan y dicen, es que la presidenta no nos escucha. Pues, ¿a quién va a escuchar? A Marco Cortés, que no lo quieren ni en el PAN, a Alejandro Moreno, que no lo quieren ni en el PRI, ya ni hay PRD. ¿A quién va a escuchar? ¿Por qué se va a ir a sentar la presidenta con una oposición que no existe? Y si es necesaria, de verdad es que sí es necesaria tener una oposición. ¿Por qué? Porque necesitas. Hay gente que no se siente identificada con Morena y está bien, pero necesitas una oposición responsable y madura, y eso no existe ahorita. Por eso su herramienta es el santo Poder Judicial. Vamos a entrar a la parte ya final de este recuento. Nos va a quedar corto el tiempo el día de hoy para hablar sobre todo esto que se viene, porque sí, a mí me interesa mucho también empezar a pensar cómo vamos a arrancar el 2025 con esta aplicación de la reforma al Poder Judicial. Termina Meme en esta parte de
hay una oposición, se tiene que reconfigurar. También fue un tema que estuvimos aquí discutiendo nosotras, analizando de si es necesaria una oposición, es necesario que haya contrapesos, pero están demostrando que no quieren ser la oposición, ¿no? Que únicamente lo que quieren decir es no, 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 no y no a todo. Entonces, ¿cómo estás pensando que se va a reconfigurar esta oposición? O si les interesa ser una oposición, Alina. Asesoramiento de Alina Duarte. Consejos Si para me ser estás oposición. viendo, quédate en tu casa. Porque eres tu peor ¿Te enemiga. acuerdas lo que dijo Gatel? ¿Te acuerdas lo que dijo Gatel? Quédate en tu casa. Sí, quédate en tu casa. Ahí estás bien. ¿Quién es Xochitl? Ajá, esa es la Marco pregunta de hoy. Cortés por 2. Ay, Ya en serio, ¿quién es Xochitl? ¿qué es una Xochitl? ¿Qué es Xochitl? Mira, yo creo que más allá de necesitar una oposición, necesitamos construir una sociedad que esté a la altura, ¿no? De las necesidades que tenemos, porque sigue habiendo pobreza, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo misoginia, sigue habiendo desplazados, sigue habiendo violencia, sigue habiendo cooptación de jóvenes, de migrantes por parte de las economías criminales, de la delincuencia organizada. Es decir, necesitamos solucionar y trazar los caminos, y eso no se va a solucionar diciendo no a todo lo que proponga la presidenta o aplaudiendo a todo lo que diga la presidenta, ¿no? Entonces necesitamos generar los diálogos que se requieran para construir la sociedad que queremos, ¿no? Y para eso entran un montón de actores, ¿no? Sean partidistas, sean organizaciones de la sociedad civil, que también ya hemos hablado en su momento de qué tipo de organizaciones, ni todas son Claudio X González, ¿no? Ni Sí. todas están libres de contradicciones. Pues yo creo que hay muchas que han aportado a la vida democrática de este país. Ahí está el Centro PROD, ahí están un montón de organizaciones, ¿no? Entonces, el discernir eso significa que queremos y tenemos que debatir y dar estos debates en los medios de comunicación, en las cenas familiares, guiño, guiño. Sí. Navidad, Sí, Año en Navidad, Nuevo. en Año Ya Nuevo, lo hablaron. ¿no? Exacto. Ya. De la rosca, en los Exacto, tamales. Exacto. Peléense Es con un sus gran- tíos En panistas. el 5 de mayo. Exactamente. Uno tiene que pelear con ese tío panista, con ese tío que te pregunta, ¿no? Así desde y el novio, y cuando te casas, ¿no? O sea, un montón de estructuras que Te hay que ir. pregunten cuándo te casas y cuándo vamos a retirar las concesiones. Tío? Sí, exacto, exacto, es una gran respuesta. Entonces, tips, ahí esto se va a volver en tips que uno contesta en la cena familiar. ¿Cómo contestar en las cenas familiares a tus tíos y tías ¿Ya panistas? organizaste tu comité de base? Ay, ¿por qué ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo leemos la reforma al Poder Judicial? así traigo los mandamientos de la revolución? Déjame te saco mi libro comunista. Es momento de Bueno, ya hablar. saben si quieren invitar a Alina a sus fiestas. Apuesta. Tías de Marquen a- Alina. ay. 01800. Muy bien, servicio a Dejen la su comunidad. superchat. Alina, acompáñame a mi cena. Listo. Pero bueno, en esa necesidad, y yo siempre parto de que vivimos en una sociedad pues de lucha de clases, claro que va a haber una reconfiguración, ¿no? Es decir, la derecha electoralmente sí está derrotada ideológicamente, pero no incluso económicamente, ¿no? O sea, el que no pensemos que Slim, que Germán Larrea, que Salinas Pliego están haciendo una campaña, bueno, Salinas Pliego sí todos los días, ¿no? Pero que estén haciendo abiertamente una campaña anti-4T, no significa que no estén viviendo de la explotación de un montón de mexicanos y mexicanas, que no estén viviendo de expoliar nuestros recursos naturales. Y ahí, si tú me dices son de izquierda o de derecha, bueno, naturalmente tienen esa condición, ¿no? De ser de derecha, más allá de cómo los nombremos, pero estas oligarquías también siguen estando latentes, es decir, por algo no se impulsa de forma masiva en la televisión la creación de cooperativas que acaben con esas relaciones, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo creo que electoralmente ya sacaron algunas declaraciones en los últimos meses de si va a ser el partido de Claudio X González, de si qué va a pasar con el PAN, de que pues a lo mejor ya no nos conviene ir en fórmula PRI y PAN, ¿no? O sea, no se están tomando el mismo camino de desaparecer. Pero bueno, electoralmente sí o sí se tienen que reconfigurar. ¿Con qué elementos, bajo qué condiciones? No lo sé. Están ahorita en un proceso
esfuerzo de retaguardia brutal, y yo lo que sí veo es el riesgo de que mientras la derecha no ofrezca un proyecto político e incluso ideológico, quien sí lo ofrece son las ultraderechas o regionalmente. Y ahí hay un peligro latente de disputa del sentido común cuando tienes una universidad libertaria de Salinas Pliego, cuando tienes a Salinas Pliego hablando en contra del Estado, de los gobiernícolas, ¿no? Haciendo alianzas con Nayib Bukele, admirando a Javier Milei, un sector del PAN teniendo lazos con Vox, con la ultraderecha venezolana, con la ultraderecha en todo el continente. Allí hay unas articulaciones que tal vez no están en la mira de todos, pero que existen. ¿Y crees que eso se fortalezca? Yo sí creo que tienen toda la posibilidad porque tienen un montón de dinero. Tienen medios de comunicación, es decir, Salinas Pliego es el Trump mexicano, ¿no? Ese outsider que odia a todo el mundo y que no va a robar porque él ya tiene mucho dinero y que en cualquier momento se puede postular y que tiene una plataforma impresionante como la tenía Trump, ¿no? Como se vende Javier Milei, como se vendió aquí Vicente Fox. Es decir, hay personajes que tienen no solo las herramientas, sino incluso capacidad discursiva, tienen seguidores, tienen discursos que, porque además tú escuchas, yo estoy obsesionada con una entrevista que hizo en el aniversario, creo que era de Hechos, hace unos meses, en TV Azteca, lo entrevista Javier Alatorre a Salinas Pliego. Y esa entrevista a mí me parece fascinante en muchos sentidos, ¿no? Él le tira a todos los gobiernos como yo le tiraría en este programa, ¿no? A decir así, no, y Fox hizo esto, y Cedillo hizo esto, y casi que chingan a su madre todos, ¿no? Y es algo que no puede hacer hoy la dirigencia del PAN, del PRI, de un montón de espacios políticos. Y Salinas Pliego no tiene empacho, porque por sobre sus lealtades están sus negocios. Entonces, yo sí creo que ahí hay personajes, más allá de Verástegui, que tiene todo el apoyo de Trump, pero Trump puede apoyar mañana a Salinas Pliego, cualquier persona que le dé la gana, ¿no? Es decir, hay un grupo de ultraderecha que sí está muy bien articulado, que tienen sus reuniones como CIPAC, que están creando la internacional conservadora, reaccionaria, creo que se llama, y que nosotros aquí tal vez no está permeando, pero no dejemos de olvidar, no podemos olvidar que yo sí creo que lo que estamos viviendo en México, tenemos que salir de esta burbuja. México va a contrasentido de todo el continente e incluso de Europa, donde mientras el fascismo avanza en lo ideológico, en lo político, en lo cultural, en lo electoral, en todo sentido, en México no está pasando eso. Pero eso no significa que no pueda pasar aquí justo por esa presión que pasó a la izquierda en otras décadas, ¿no? Que con la presión de Chávez, de Lula, cuando era Lula de izquierda, de Evo, de un montón de personajes, pues entonces era más fácil que a la gente le hiciera sentido porque aparecía cierta noticia o demás virando hacia la izquierda. Entonces la gente decía, pues ser de izquierda no es malo. El problema es que hoy aquí estamos viendo todo el continente pintándose de derecha, vemos España, Italia, un montón de procesos de derecha, que la gente empieza a admirar, porque pues sí hay que ir contra los zurdos, hay que ir contra el feminismo, entonces los riesgos son permanentes y ahí es en donde se tiene que hacer una pedagogía cada vez más crítica de que se vira a la izquierda y los problemas se resuelvan yendo a la izquierda, no al centro, que esa sería mi única recomendación en realidad para las izquierdas en plural, que se desdibujaron con un programa de izquierda, terminaron virando al centro y fue la puerta que le abrieron a toda la ultraderecha en el continente. ¿Les parece que terminemos esta transmisión en este momento de la plática? Porque me parece que lo que termina diciendo Alina es mucho también de lo que esperamos para el siguiente año, de esta continuidad que estamos viendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, del término también de el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que eso también nos llevaría a platicar de todo lo que va a suceder, ¿no? Entonces, y todo lo que está sucediendo ya con el gobierno de la presidenta Claudia. Entonces, no necesariamente es por 2 de lo que dijo Ale. Por 3. Por 4, por 5. Bueno, en el chat. Sí. Sí.
que dijo para ella. este momento, la compañía ya debe de estar afuera. Ay, ojalá. Dios Sí. Ojalá. Pero bueno, pues entonces aquí terminamos este Versus. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta época que sabemos que es un poco complicado muchas veces que regresemos a este contenido, pero ya sabe, aquí se queda para que lo siga compartiendo con todas sus tías, con todos sus tíos, con todos sus primos, becados del Cumbres, de lo que sea, pero compártalo, por Yo favor. no tengo a nadie del Cumbres. No, Yo tampoco, nada más. Pero seguramente alguien en la audiencia sí. Sí, No, seguramente sí. sí. Saludos al Síganos para más Cumbres. consejos de Regalen Navidad. Versus. Regalen, Versus recomiéndenlo. estas fechas. En estas fechas regalen Versus. Y a nosotros regálenos un like. Porfi. Y suscríbase. Claro Además, que sí. es el Seguimos. mejor regalo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Bye. ¡Felices fiestas!